Amigos televidentes, de regreso a nuestro programa, tenemos el grato placer de recibirlo, un gran amigo de toda la vida. Lo conocemos de la época estudiantil, un hombre de éxito, el doctor Horacio Vázquez Bustamante. Doctor, bienvenido, gracias por su puntualidad. Gracias por su invitación y saludos a todos. Efectivamente. No estaba mucho tiempo, porque usted sabe bien que morirse a los 100 años, morirse demasiado joven. Pero en Quito lo está viendo Clever, que fue su compañero de banco, inclusive, en el Nicolás Infante Díaz. Decía de esa época maravillosa de estudiante, de un Quevedo romántico, de ahí somos nosotros. Recuerdo al compañero Moreno. ¿Así? Él cogió su destino una vez que nos graduamos, se fue para la ciudad de Quito. Me ha complacido muchas veces ver su trabajo elegante de la caricatura, a lo que él se dedicó, y saludo para él. ¿Usted siempre fue un tipo de litigio cuando era pibe, o sea, contestatario, no le gustaba aceptar cuando el profesor le decía, esta es la nota tuya y no tiene lugar a reclamo? Le hago esta pregunta, porque uno desde pibe tiene una inclinación hacia algo, en este caso de ser realmente un personaje dentro de lo que significa la función pública, a través obviamente de la judicatura de los tribunales de justicia. Es verdad. Uno es miembro de la cultura contestataria y desde muy pibe siempre era inquieto en este sentido, y sí reclamaba cuando alguna nota o alguna actitud de mis profesores del glorioso y añejo Nicolás Infante Díaz, a reclamar en favor de mi derecho. Pero usted tenía una particularidad de ser buen amigo y lo sigue siendo hasta ahora, porque eso no se pierde sino hasta después de muerto, como dicen, ¿no? No hay de necesidad en este mundo de tener enemigos, no hay para qué. Claro. ¿Y de esa época ustedes, sus mejores amigos o los amigos de infancia, esos amigos que gustaban después de entrenar el judo, que siempre ha sido su pasión? Ya vamos a tocar ese tema. A buscar el río de aguas cristalinas, el Quevedo. Claro, y muchas veces nos escapábamos del aula para venir aquí a la Taravita. Esa era la diversión más grande que tenía el quevedeño. Era una diversión que sacrificábamos y le robábamos el tiempo al estudio y al colegio. En ese tiempo, y los inspectores atrás de nosotros. Ah, por supuesto. Oye, pero en ese tiempo con un punto se perdía el año. Era bien exigente el profesor. Eran exigentes, pero tampoco por un punto se perdía el año. Había el supletorio, había el avance, el alcance. Había lo que se llamaba el aplazado. Claro, suspenso y aplazado. Pero mire, ahora en cambio la cosa es diferente. Yo creo que difícilmente un alumno pierde el año. Desde la época del doctor Rodrigo Bora, creo que creó un decreto que prácticamente había que pasar de año al estudiante. ¿Usted fue docente también de la universidad, del colegio? Sí, he dado clases, pero docente, así propiamente dicho, no me gustó. Tengo alguna anécdota. Cuando era estudiante en Nicolás Infante Díaz, pues me designaron el mejor gimnasta, el mejor atleta, y como premio el querido maestro Simón Avilés me propuso que sea profesor de educación física, y yo le agradecí a él sus buenos deseos, pero le dije que mi camino estaba destinado a ir a estudiar leyes a la ciudad de Guayaquil. ¿Se graduó en la Universidad Estatal? Claro. Sus profesores de esa época, desde Avilés Naranjo, don Simón, pues también usted era alumno de Carcache, de ese licenciado, hombre que sabía Carcache, de memoria prácticamente el tema, filósofo, pero del fuste, ¿no? ¿Jaime Troya fue su profesor? Claro, también. Manuel Gradín. Manuelito Gradín. Y bueno, de esa época también podríamos recordarnos de doña Ruth Corrales. Claro, también. Excelente alumna. Sí. Cuéntele cómo se vivía en ese ambiente, mi estimado doctor Horacio Vázquez Bustamante, en ese glorioso plantel, porque lo ganaban todos, en deportes eran prácticamente imbatibles. Nadie le ganaba al Nicolás. Es que la época era una y actualmente es otra, es difícil comparar. Ahí había más control de nuestros padres, nuestras madres no iban a trabajar, era el cuidado de los hijos. Y yo no notaba mucha
mucha desviación de nosotros los jóvenes en esa época. Y además, eso no quiere decir que no había, no, pero claro, como es ahora, no. Sí, yo recuerdo cuando íbamos a jugar billar y el tío o algún familiar lo encontraba a uno, lo sacaba a la carrera. ¿Verdad que sí? Claro que ¿Dónde comienza el judo, doctor? Vamos al tema que es, digamos, el asunto principal de esta entrevista. Usted lo ganó todo en el judo. En ese tiempo no habían categorías infantiles, no había muchos campeonatos, pero Quevedo tuvo muy buenos expositores, en este caso usted. Bueno, el judo comienza en Quevedo. Lo trajo el abogado Guido Bajaña Selleri cuando estudiaba en el colegio Vicente Rocafuerte, que fue donde él practicó judo y era dirigente de la Federación Deportiva del Guaya. Entonces se vino a estudiar a la ciudad de Quevedo, su último año en el colegio Nicolás Infantería, y abrió la novedad esto del judo. Yo creo que fui el segundo o del tercer grupo que ingresamos al judo. Del primer grupo hubieron personas como Miguel Herrera, Lucho Tuapanta, para recordar algunos nombres que lo tengo en estos momentos presentes. Lucho fue judoka, ¿no? Lucho practicó judo, sí. Muy bueno. Debe haber sido fuerte. Era fuerte. En aquella época había mucha lucha libre. Veíamos por la televisión la lucha mexicana, que es un estilo de lucha, y cual más era aquí luchador, usaba la franja de Chanó y otros personajes de la época. ¿Cuál fue el momento más importante de su vida como deportista, doctor? Como deportista propiamente dicho, yo no tuve un rol protagónico como deportista. Usted se adelantó, algunas veces hemos conversado de que en aquella época nosotros éramos incipientes. Llegaba Bajaña, ya se fue a estudiar a la Universidad de Guayaquil, nos quedamos un grupo aquí, el que era cinturón más alto era el encargado de reproducir las enseñanzas que dejaba él. En aquella época estaba mi persona y el hoy doctor Manuel Calderón Ramírez. Claro, Calderón. Entre los dos transmitíamos los conocimientos que nos dejaba Guido Bajaña. Pero también habían otros, llámese Hermes Fuentes, Carlos Álvarez, que eran cinturones. ¿Caicedo? No, eran cinturones más altos que nosotros. Ella era una generación primera. Lo que sucede es que a ellos no se los nombra mucho porque ellos no lo continuaron. Llegamos a ser cinturones negros primero entre Horacio Vázquez y Manuel Calderón. Ellos no llegaron a cinturón negro cuando fuimos a rendir los exámenes, y en una siguiente oportunidad sí lo hicieron, pero se retiraron, ¿no? Por motivos de estudio se retiraron. Sin embargo, Quevedo tuvo un rol protagónico dentro de lo que significa el judo, mi estimado doctor. Y todavía lo sigue teniendo. Efectivamente. Todavía lo sigue teniendo. Hemos tenido la suerte de exportar entrenadores, deportistas de aquí, de nuestro cantón. También le tengo una anécdota, que cuando alguien nos quería contratar un entrenador, y nos querían traer un entrenador de Guaya o de Pichincha, nosotros le decíamos que para qué queríamos a ese compañero, si nosotros estábamos en iguales o superior condiciones de hacerlo. Primero Quevedo, segundo Quevedo, y Quevedo siempre lo hemos tenido. Al único entrenador internacional que tuvimos aquí y lo recibimos de muy amor fue un cubano que había sido entrenador de la selección de judo, campeona panamericano de judo en Juegos Panamericanos, y tenía vastos conocimientos. Era sexto dan en judo cuando nosotros andábamos por el segundo dan, tercer dan. Entonces ese sí nos venía a enseñar. Al resto nosotros teníamos que enseñarle, y nosotros importábamos a nuestros entrenadores. Prueba de aquello que Daniel Calderón fue entrenador de la selección ecuatoriana de judo. Samuel Villarreal también fue entrenador
de la selección ecuatoriana de judo. Viajaron a muchos torneos de carácter internacionales y mundiales, y Samuel fue a una olimpiada. O sea, tenemos prácticamente referentes históricos. Ahora, en la dirigencia usted sí apoyó muchísimo y sigue apoyando. Yo lo vi en el último campeonato de judito, llegó en silencio, dejó su aporte y luego se ubicó y lo pesqué para hacerle una entrevista, porque siempre estamos cazando noticias, porque no solamente el fútbol es para nosotros, sino también el deporte amateur. Sí, yo trato de estar el mayor tiempo que pueda en el gimnasio de judo. Es más, estamos casi listos para jubilarnos de nuestras funciones, y he pensado que debo de poner también un gimnasio particular de judo y seguir aportando. Es verdad que ya no voy a dar clases, contrataré quien haga, pero voy a dirigir el gimnasio. Nunca se ha perdido el espacio ganado por los judocas antiguos como ustedes, anteriores a todos, porque luego viene, por ejemplo, Marcia Quiñones, que yo recuerde, ¿no? Este chico Avellaneda, que en paz descansa también en los varones, la presidenta de Liga, Diana Villavicencio. Cuéntenos de aquello, ese resurgimiento de nuevas figuras, porque no es fácil. Yo no sé de judo, yo lo que sabía jugar es fútbol. Bueno, la vida tiene sus procesos. Concluyen unos una etapa y vienen otros. Y dentro de ese otro vienen resurgiendo. Aquí le nombro a la persona que se refiere en ante usted, Freddy Caicedo. Freddy Caicedo también fue un destacado deportista, fue campeón del Ecuador, campeón bolivariano, creo que también fue a un sudamericano, después apareció Adolfo Herrera. Excelente el negro, ¿no? Y así paulatinamente han aparecido José Alvarado, pero nosotros realmente despegamos en los Juegos Nacionales de Cuenca. En aquel campeonato nacional ya aparecimos con deportistas como Marcia Quiñones, como Mabel Cedeño y otras chicas, mujeres, que era raro verlo practicar de judo a una dama. Normalmente este deporte se decía, por lo rudo que era solamente para varones. En esa época apareció Félix de España, ahora héroe nacional de la guerra del Cenepa, también fue campeón nacional de judo. José Alvarado, después aparece Narciso Avellaneda, que era un gran exponente de karate y de kickboxing. Era completo el nombre. Este joven con otro practicante de karate, que Oli Calderón, también practicaron judo. Narciso quedó campeón del Ecuador, seleccionado muchas veces por Ecuador, y lamentamos su pronta y temprana despedida de este mundo. Ahora, en lo que concierne justamente al judo, ¿qué futuro le ve usted, doctor? Ahora tenemos ya una masificación, si el término cabe, de los deportes, y el judo decía en primera fila como el máximo exponente de los deportes en Liga Deportiva Cantonal. Bueno, ya dejamos de ser la máxima expresión del deporte amateur de Liga Deportiva Cantonal de Quevedo. La lucha olímpica ha hecho un extraordinario trabajo que vale la pena resaltarlo, y nos ha mandado a segundo plano a nosotros, pero aquello no significa que no estamos igual. Tenemos campeones sudamericanos, vicecampeones panamericanos, y otros logros que sí se ha hecho. Está masificado el judo, pero créanlo que para deportes como el judo, la lucha, los deportes individuales en términos general, falta presupuesto y apoyo, por mucho que sí hay su apoyo desde unos 20 años por acá. Algo se ha hecho en mejora del deporte, pero nunca es suficiente. Yo recuerdo y comparaba en antes y decía, si el equipo femenino de judo que dirige Horacio Vázquez se vendieran como futbolistas, crea lo que yo tenía deportista para exportarlo al mismo Japón.
qué categoría de deportista que teníamos. ¿Cuál cree que haya sido el mejor judoka? Es difícil. Es difícil. Todos son buenos. Es difícil dar un nombre porque vamos a caer en la mezquindad y podemos estar ofendiendo a alguien. Le dije antes que hay etapas. En una etapa fueron, ahora hay otros. A mí me hubiera gustado que el actual presidente de Liga Deportiva Cantonal de Quevedo, cuando era una deportista de élite, solo vivía en los concentrados del Comité Olímpico Ecuatoriano, estudió becada, recibía dinero del Comité Olímpico. Por eso ella, pensando bien, estudió. Ella ingeniera empresarial y abogada de la República. Tiene 2 títulos. ¿No? Ella tiene 2 títulos. Y la mayoría de los judocas son preparados. Denise Palma, que ahora es la presidenta del Comité de Judo, es médico, también fue campeona sudamericana, es la hija del abogado Henry Palma, ¿cómo no? Tenemos demasiado buenos deportistas, créalo que cuando me pregunta cuáles son, prefiero no nombrarlos porque voy a ofender la personalidad de cada uno. Y la majestuosidad de este deporte maravilloso. Yo no trato de dar nombre porque créalo que me quedo corto. Y todo el programa, todavía la memoria me es fiel, me acompaña, y todo el programa solo voy a pasar los nombres de todos los campeones. Nunca le he nombrado a la ingeniera Sarita Yantalima, que ahorita es dirigente del judo, a la ingeniera Carmen Montalvo. O sea, tenemos muchos referentes del judo. Ahora, la dedicación, y también los padres de alguna manera dan la facilidad a los niños para que vayan a practicar el deporte del judo, pero lo de la lucha olímpica, ¿no? La niña Yepes lo ganó todo el año pasado, que fue condecorada como la mejor deportista del año. Y se lo merecía. Se lo merece. Nunca le he visto practicar a ella, pero sí veo las noticias, y cuando voy al judo... Lucía Yepes, ¿no? El profesor de judo me las enseña porque sí soy buen amigo del profesor de lucha. De lucha. Y actual vicepresidente de la Liga Deportiva Cantonal de Quevedo. ¿Cuántas veces fue dirigente usted? ¿Cuántos años? ¿En qué época? ¿Fue presidente? ¿No le gustó? ¿Cómo no? Después que nos dividimos, el triunvirato primero, Bajaña, Vázquez, Calderón, cada uno de nosotros nos dividimos un papel protagónico en él. Bajaña dirigencia, Horacio Vázquez de dirigencia, arbitraje, Manuel Calderón tomó la posta como entrenador, hasta que después apareció ya Daniel Calderón, terminó sus estudios, se volvió a radicar en la ciudad de Quevedo y desde ahí él dirigió como 20 años y un poco más el deporte. Enviamos a Cuba a José Alvarado primero, después al profesor Villarreal, y es el profesor Villarreal el que no ha dado mejor resultado en cuanto a mantenerse presente y dirigir el judo. Alvarado no ha ido por ahí. Él sí está presente pero ya no así como antes. No. Por su docencia, sin duda, su ocupación. Puede ser. La ocupación la tenemos todos. La tenemos todos, pero a veces cogemos nuestra cuestión. Él cuando fue a Cuba, cuando ya tuvo que especializarse, se especializó, si no me equivoco, en natación, y más se dirigió a dar clases de natación que clase de judo. Pero cuando estuvo en el judo, fue entrenador de judo. Cuando vino de Cuba, lo dejamos de entrenador, Daniel Calderón le entregó la posta para que él ahora sea el encargado, y manejó creo que un par de años y sacó un equipo fabuloso de judo. Sin duda. Vamos a hacer un corte, doctor, y luego continuamos con Horacio Vázquez de Bustamante como doctor en leyes y defensor de la justicia en los tribunales de justicia del país. Ya regresamos. Doctor, vamos con el tema
Horacio Vasco de Bustamante, graduado de abogado y luego de doctor en leyes y con muchas maestrías. ¿Cómo se produce ese milagro? La inclinación suya, obviamente. Yo he visto muchos abogados, como muchos periodistas, muchos médicos, que realmente lo tienen el documento en la pared, pero usted ha ejercido y se fue desde pibe litigante y ahora un triunfador en la vida dentro de lo que significa la defensa de los más humildes. Bueno, la cuestión del derecho, mi papá, a pesar de que no era abogado, en aquella época era el escribano que hacía una carta, que hacía una denuncia, y ya ahí lo van dirigiendo a uno. Estuvo en la Inspectoría del Trabajo como secretario mucho tiempo, hasta que concluyó su vida en el municipio de Quevedo como secretario de la sección de coactiva, desde la tesorería municipal. Entonces siempre estuve en aquello. Recuerdo que en cuarto, en quinto año de colegio, que en paz descanse el doctor Ariosto Vicuña, abusaba de la bondad de él y en aquella época ya le decía colega. Y él me decía que no podía ser colega porque aquí en Guayaquil solo graduaban de abogado y no de doctor, y que él era doctor. Ah, es de la Universidad Central de Quito. Él era de la Universidad de Cuenca. Sí, allá se graduó. Él era cañarejo y todo aquello estudian por ese... Sí, porque también hay gente que dice, bueno, los de Quito lo gradúan primero de licenciado, luego de doctor. Como en aquella época, ahora ya no. Ahora es diferente. Todos salimos de abogados. Y después hice inclinaciones por el derecho penal, hasta que el Instituto de Criminología, denominado Jorge Zavala Vaquerizo, de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, invitó a la primera especialización, abogado especialista en Derecho Penal y Criminología, y tuve la suerte de pasar el primer filtro, que es pasar la prueba de aptitud, y así me incorporé de especialista. Como yo siempre tuve en mente hacer una carrera judicial y se necesitaba tener los conocimientos suficientes, seguí en la maestría, me gradué en la maestría de Derecho Penal, y para complementar hice una maestría de Derecho Constitucional, que no terminé de hacer la tesis, egresé. Tuve la desfortuna que en aquella época la universidad la bajaron de categoría. Mi Universidad de Guayaquil la mandaron a cuarta categoría, ya no pudimos hacer. Después ya cuando recuperó la segunda categoría nos llamaron para que continuamos, y ya las energías se van acabando. Ya no es lo mismo 10 años atrás que en la actualidad, ¿no? Eso es, no terminé la carrera porque algún día mi hijo iba para la ciudad de Guayaquil, le di mi portafolio, que me lo lleve, y en Durán nos robaron el carro, rompieron parabrisas, todo, y se llevaron las cosas. En eso se me llevaron la tesis de maestría, y a la vez mi tesis de maestría era un volumen más de una obra jurídica que estaba preparando. Me dejaron totalmente sin nada, borradores, manuscritos, todos se fueron en esa maleta, más la computadora personal que usaba exclusivamente para esa tarea. ¿Cuál ha sido el juicio o el caso más difícil que usted ha tratado dentro de su profesión, doctor? Todos los juicios son difíciles, aunque parezca que es sencillo. Es como en la medicina. Hay problema con sacar una uña, que aparentemente es sencillo. Usted ha defendido gratis mediante el sistema pro bono, que le llaman ustedes, de no cobrar absolutamente de alguna persona que es abusado dentro de lo que significa los derechos como ciudadano, y defenderlo porque hay muchos abogados a nivel nacional que tienen ese recurso, esa bondad, esa solidaridad, porque es una carrera humanista la de ustedes. ¿Ha defendido a alguien gratis? Definitivamente es una carrera demasiado humanista, y más aún con el pensamiento de izquierda que siempre he profesado yo. Sí actuaba en favor de muchas personas defendiendo sus derechos, sin importar el costo. Ya, ¿usted juez a qué edad, doctor? ¿O hace cuántos años? Yo fui penal, fue quinto de lo penal ¿Aquí en Quevedo? Aquí en la ciudad de Quevedo, ya estamos hablando más de 25 años.
jovencito. Le cayó de sorpresa eso, muy joven para hacer una función así, porque usted es joven todavía. La vida me sonrió. Ni esperaba ser presidente de Liga Deportiva Cantonal de Quevedo y jovencito fui presidente de Liga. Quizás cometí muchos errores por mi juventud. Y después, muy joven, llegué a ser juez, lo que ahora es normal. En mi época no era normal que un joven sea juez. Había que ir un señor ya casi a mi edad, ya con arruga, caminando lento, a eso era lo que designaban jueces. Alguna vez estaba en mi despacho y llegó una señorita que andaba buscando durante 7 días al juez y me veía pasar a cada momento y no me quería, y no me tomaba en cuenta porque ella buscaba el juez. Así. Y cuando mi compañera, la doctora Ruth Párraga, le dice: señorita, ¿usted busca al juez? Sí, el juez a cada momento pasa por su asiento y usted no le dice nada. Cuando venga el juez, no se vaya de aquí. Resultaba que hubo una época que tuve que quedarme encargado de 3 juzgados, de los 3 juzgados penales que habían aquí, porque un compañero juez estaba de vacaciones y el otro tenía un problema que lo habían suspendido en sus funciones. Entonces yo era el dueño de los tres juzgados, entonces tenía que andar saltando en cada juzgado para atender los asuntos más prioritarios que se requerían en ese momento. Cuando la chica llega a mi despacho del juez y ve a un joven, creo que tenía 33 años todavía, ven a un joven que estaba ahí y esa chica le dio un ataque de risa. Tuve que pedir una explicación, que por qué se reía, pues yo la voy a atender, pero no porque se esté burlando. Y ahí se le presentó, era una ingeniera comercial que había venido de Puerto Viejo, que un hermano había tenido aquí un conflicto y quería ver de qué se trataba. ¿Y por qué se ríe? Es que nunca pensé ver lo que usted sea el juez, tan joven, tan muchachito. Pensaba ver un hombre con bigote, con unas patillas grandes, con lentes ya, mal encarado, yendo para anciano, y esas cosas. Y cuando recién me gradué de abogado, ahora es normal graduarse de abogado a los 22, 23 años. En mi época se graduaban de abogado o eran profesionales todo el mundo después de los 26 años. Y yo me gradué de 24 y si mi papá no me daba de comer, hubo una época que nadie me quería contratar porque pensaba que era un joven que andaba por la calle de Quevedo, porque en verdad me encantaba estar ahí en la esquina del parque, muy conocida por la esquina de los vagos. La esquina de los vagos. ¿Ha ganado mucho dinero? Lo suficiente para vivir en paz, porque no he sido amante al dinero. Un hombre humilde, no me ilusiona el dinero a mí. No le gusta viajar, gastarse la plata. Amasar fortuna. Amasar fortuna no, pero no he tenido la suerte de viajar, solo cuando era representante del Ecuador en el deporte, porque el Ecuador me pagaba el pasaje y me daba mis viáticos, me iba, pero ahora con mi plata no alcanza. O sea, somos los dos de viajeros de camisa sencilla, doctor. Sí. ¿Cómo le gustaría que lo recuerde la historia? Como un hombre sencillo, como he sido toda la vida, sin poses, sin elegancia, sin arrogancia. Hombre sencillo de pueblo. ¿Con quién le gustaría conversar toda una noche, doctor? Con grandes amigos que he salido del Nicolás Infantería, como Pepe Mendoza, doctor en jurisprudencia también, abogado Guido Bajaña, que no lo tenemos por nuestro sector. Hacemos tertulia con el doctor Manuel Calderón, con el doctor Daniel Calderón, y siempre me reúno con gente de ciencia. ¿Qué espacio de su vida no le hubiera gustado vivir, doctor? No tengo de qué quejarme de la vida. Todos los espacios donde he estado ha sido muy bueno para mí. ¿Es usted un hombre de llanto fácil? No, tampoco. ¿Es duro? Sí, somos duros. Esta profesión le enseña a uno a ser duro. ¿Qué lo conmueve?
A mí me conmueve todo. Una cosa es que me conmueva todo y me funcione después, no me permiten, porque me conmueva, tener que hacer algo que no está a gusto. ¿Cómo es un día de labores suyas, mi doctor? Un día de alegría, atendiendo lo que me gusta. Cuando he estado en mi oficina particular, atendiendo a las amistades y a las personas que me buscan para que le solucionen sus conflictos. Y cuando estoy en la función pública, haciendo bien lo que me encomienda y por lo que me paga el Estado. ¿Qué falta por hacer? Bueno, aspiré algún día a ser juez de la Corte Nacional de Justicia, pero por problemas de salud ni siquiera pongo en mi carpeta cuando hay concurso. Usted es Quedo nomás tranquilo en Quevedo. muy honesto en su proceder, sin duda, porque si hablamos de salud, lo primero, lo mejor del mundo hay que tenerlo de la mano para poder cumplir a cabalidad con ese compromiso que le otorga la vida y particularmente la patria. Trato de ser lo más justo posible.